Bueno, buen día, doctora. Mi grupo y yo vamos a hablar de lo que sería el tema de la propulsión y la mezcla de alimentos en lo que sería el tubo digestivo. Los integrantes del grupo van a ser, siguiente, eh, mi presencia, David Hernández, Catherine Euseda, Keila Salinas, Virginia Tábora, Scarlett Escobar, Leonela Natarén y José Ramón Landa. Eh, Como introducción de nuestro tema, pues tenemos que el sistema digestivo no solo se va a encargar de lo que sería transportar alimentos, sino que también vamos a tener que este sistema digestivo va también a regular cuidadosamente el tiempo en el que permanecen los alimentos en cada una de sus partes, así como de mezclarlos adecuadamente y propulsarlos con la velocidad ideal. Estos movimientos son fundamentales, pues, para asegurar que los nutrientes se procesen correctamente y puedan ser absorbidos. Para lograrlo, el cuerpo utiliza mecanismos automáticos de regulación que involucran tanto el sistema nervioso como el sistema hormonal. Gracias a estos mecanismos se controla que la digestión no ocurra ni demasiado rápido ni tampoco demasiado lento. De esta manera se va a lograr lo que sería un equilibrio que va a garantizar una digestión eficiente y saludable. Pues ahora vamos a tener lo que sería la propulsión y la mezcla de los alimentos. La permanencia de los alimentos en cada parte del tubo digestivo va a permitir lo que sería la digestión y absorción óptimas. Se requiere una mezcla adecuada y movimientos de propulsión bien controlados. Existen mecanismos automáticos nerviosos y hormonales que van a regular estos movimientos y no deben ser ni muy rápidos ni muy lentos, sino que deben ser equilibrados. Ahora tenemos lo que sería la ingestión de alimentos y masticación. Pues aquí tenemos que la cantidad de alimentos ingeridos pues esta va a depender del hambre, que sería la necesidad fisiológica, y el apetito, que serían las preferencias. La masticación permite cortar y triturar los alimentos, que en este caso serían los dientes participantes, los incisivos que van a participar en el corte y los molares que van a participar en la trituración. La acción conjunta de los músculos mandibulares puede llegar a ejercer hasta una fuerza de 25 kilogramos de presión en los molares, y también van a intervenir los reflejos neuromusculares que facilitan el movimiento mandibular repetido. En la dilución, pues vamos a tener que este va a ser un proceso que va a estar coordinado entre respiración y digestión. En este van a ocurrir tres fases. Estas van a ser la fase voluntaria, la fase faríngea y la fase esofágica. La fase voluntaria va a consistir en la presión que se va a hacer hacia la faringe. La fase faríngea va a ser involuntaria y va a pasar el alimento hacia el esófago. Y la fase esofágica, pues va a ser el transporte de lo que sería el bolo alimenticio hasta el estómago. Esta fase va a ser fundamental que la respiración se detenga brevemente para evitar aspiraciones. Bien, como siguiente punto tenemos que es la fase faríngea de la deglución. Esta es una fase involuntaria que se activa cuando el bolo alimenticio llega a la parte posterior de la boca y la faringe, estimulando así receptores en la faringe que envían señales al tronco encefálico, específicamente en el centro de la deglución, y aquí se produce una respuesta automática y rápida que dirige el bolo hacia el esófago. Tenemos los eventos o fases principales de esta fase. Como primero tenemos el paladar blando se eleva. Aquí se cierran las coanas nasales para evitar que el alimento pase a la nariz. Luego sigue el cierre de pliegues palatofaringeos, formando una hendidura que deja pasar solo alimentos bien masticados. Luego sigue el cierre de cuerdas vocales y la elevación de la laringe. Esto protege la vía respiratoria y evita que el bolo entre en la tráquea. La relajación del esfínter esofágico superior permite el paso del bolo hacia el esófago. Y por último tenemos la contracción faríngea, donde esto empuja el bolo alimenticio hacia el esófago en menos de 2 segundos. El control nervioso va a estar coordinado por el centro de la deglución, que son el bulbo raquídeo y la protuberancia. Aquí se involucran los nervios craneales del trigémino, glosofaríngeo, vago e hipogloso. Como aspectos importantes de esta fase tenemos que es un proceso rápido, preciso y automático.
interrumpe momentáneamente la respiración para proteger las vías aéreas. Tiene una duración de aproximadamente de 1 a 2 segundos y esto ocurre igual cada vez que tragamos, sin importar si estamos hablando o respirando. Ok, como fase esofágica de la deglución implica pues dos tipos de peristil- peristaltismo. Pues aquí tenemos que el esófago realiza peristaltismo primario, que este pues inicia desde la faringe y pues y secundario pues en respuesta a alimentos retenidos. La musculatura del esófago superior es estriada y controlada por nervios craneales y en el tercio inferior la musculatura es lisa y responde al sistema nervioso entérico y al vago. Tenemos lo que es la relajación receptiva del estómago, pues el estómago se relaja anticipadamente para recibir el alimento impulsado por el esófago. También se relaja parte del duodeno. Tenemos lo que es el esfínter esofágico inferior, que este pues mantiene una contracción tónica que previene el reflujo, se relaja para permitir el paso pues del alimento al esófago. En prevención del reflujo gastroesofágico, pues el reflujo se previene gracias al mecanismo valvular del extremo distal del esófago y la presión intraabdominal al caminar, pues la presión intraabdominal empuja al esófago hacia arriba. En las funciones motoras del estómago, tenemos lo que es el almacenamiento de grandes cantidades, mezcla con jugo gástrico formando el quimo y vaciamiento lento hacia el intestino delgado. Y como función de almacenamiento gástrico, tenemos pues que el alimento se organiza en capas dentro del estómago, se activa un reflejo vago-vagal que relaja el cuerpo gástrico para evitar aumento de presión. Bueno, yo les hablaré sobre lo que es la mezcla y propulsión de alimentos en el estómago, que es el ritmo eléctrico básico en la pared gástrica. Bueno, los jugos digestivos del estómago proceden de las glándulas gástricas que cubren la casi totalidad de la pared del cuerpo gástrico, salvo una estrecha banda a lo largo de la curvatura menor del órgano. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia débiles ondas peristálticas que es las ondas de constricción, también llamadas ondas de mezcla, y estas ondas se dirigen hacia adentro con un ritmo de alrededor de cada 15 a 20 segundos. Se inician por el ritmo eléctrico básico de la pared digestiva, correspondiente a ondas lentas eléctricas que aparecen de forma espontánea en la pared gástrica. Luego tenemos las ondas y anillos de constricción, que esas conforme las ondas de constricción avanzan hacia el antro, aumentan de intensidad y algunas se hacen extraordinariamente intensas, dando lugar a potentes anillos peristálticos de constricción. Estos impulsan el contenido antral hacia el píloro con una presión cada vez mayor. Cada vez que una onda peristáltica desciende por el antro, excava profundamente en el contenido alimentario. Debido al pequeño orificio pilórico, solo unos milímetros del contenido antral llegan al duodeno. Retropulsión y quimo. Cuando una onda peristáltica se aproxima al píloro, el músculo pilórico se contrae dificultando el vaciamiento. La mayor parte del contenido del antro retrocede al cuerpo del estómago. Y este retroceso por compresión se llama retropulsión. Una vez que los alimentos se han mezclado con las secreciones gástricas, el producto resultante se llama quimo, con aspecto de pasta semilíquida y turbia. Tenemos las contracciones de hambre, que dice que cuando el estómago permanece vacío varias horas, aparecen contracciones peristálticas rítmicas del cuerpo gástrico llamadas contracciones de hambre. Si se hacen potentes, se fusionan provocando contracciones tetánicas y continúa de 2 a 3 minutos. Son más intensas en jóvenes sanos, con tono gastrointestinal elevado y aumentan con glucosa baja.
Se acompañan de retorcijones de hambre que aparecen de 12 a 24 horas después de la última comida y alcanzan su máxima intensidad a los 3 o 4 días de iniciación. Y por último tenemos el vaciamiento gástrico y bomba pilórica, que es las contracciones peristálticas del antro gástrico provocan el vaciamiento y el píloro opone una resistencia variable al paso del quimo. Estas contracciones intensas ocurren en el 20% del tiempo y se inician en la parte media del estómago. A medida que el estómago se vacía, se inician en zonas más altas y empujan alimentos al antro. Estas contracciones generan una presión de 50 a 70 centímetros de agua, 6 veces mayor que las ondas de mezcla. Bueno, ahora tenemos lo que es la misión del píloro en el control del vaciamiento gástrico. El orificio distal del estómago es el píloro. En esta zona el grosor músculo parietal circular es del 50 al 100% mayor que en las porciones anteriores del antro gástrico y mantiene una ligera contracción tónica la mayor parte del tiempo. Por esta razón, el músculo circular del píloro recibe el nombre de esfínter pilórico. Pese a la contracción tónica normal del esfínter, el píloro suele abrirse lo suficiente como para que el agua y otros líquidos salgan con facilidad del estómago al duodeno. Tenemos la regulación del vaciamiento gástrico, que la velocidad del vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes tanto del estómago como del duodeno. Sin embargo, este último es el que proporciona las señales más potentes para el control del paso del quimo, de forma que no lleguen nunca en una proporción superior a la que el intestino delgado es capaz de digerir y absorber. Tenemos los factores gástricos que estimulan el vaciamiento, el efecto del volumen alimentario gástrico sobre la velocidad del vaciamiento, el aumento del volumen alimentario en el estómago estimula su vaciamiento. Sin embargo, no es el incremento de la presión de los alimentos almacenados el que hace que el estómago acelere su vaciamiento, pues dentro de los límites normales habituales del volumen, este incremento no se traduce en una elevación significativa de la presión. La hormona gastrina es la que promueve el vaciamiento gástrico. También tenemos potentes factores duodenales que inhiben el vaciamiento gástrico. Los reflejos nerviosos enterogástricos del duodeno inhiben al vaciamiento gástrico. Cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen o incluso estos interrumpen el vaciamiento cuando el volumen duodenal de quimo es excesivo. Estos factores, los factores que el duodeno controla de forma continua y que pueden excitar los reflejos inhibidores enterogástricos son los siguientes. Tenemos la distensión del duodeno, también la presencia de cualquier irritación de la mucosa duodenal y acidez del quimo duodenal. También la osmolalidad del quimo y presencia de determinados productos de degradación en el quimo, sobre todo los productos de degradación de las proteínas y quizás en menor medida de las grasas. Bueno, yo voy a estarles hablando sobre los movimientos propulsivos, peristaltismo del intestino delgado. Las ondas peristálticas mueven el quimo lentamente 1 centímetro y se originan en cualquier punto del intestino, más fuertes en la parte proximal. El movimiento es neto y luego se necesita de 3 a 5 horas para que el quimo llegue al ciego. El peristaltismo del intestino delgado son ondas de contracción que empujan lentamente el quimo. Estas ondas están en lo anterior todavía. Estas ondas pueden empezar en cualquier parte, pero son más fuertes al inicio. Los movimientos propulsivos. En el control del peristaltismo por las señales nerviosas y hormonales, estimulado por distensión del intestino y señales nerviosas. Hormonas como la gastrina, colicistoquinina, insulina, motilina lo aumentan y el glucagón lo inhibe. Se activa después de una comida mediante reflejos gastroentéricos. La válvula ileocecal proviene del reflujo desde el colon hasta el intestino delgado.
La función es que impide que el contenido del colon regrese al ilio, se abre por presión del quimo y se cierra por reflejos del ciego. Se intensifican cuando el ciego está lleno o está irritado. Reflejos inhiben peristaltismo y aumentan el tono del esfínter ileocecal. El control por retroalimentación del esfínter ileocecal mediante reflejos del ciego. El ciego está distendido, aumenta la contracción del esfínter ileocecal y las irritaciones en el ciego, como la apendicitis, pueden provocar espasmos y detener el vaciamiento. Está controlado por los nervios locales y simpáticos. En casos como la apendicitis, puede cerrarse completamente y detener el vaciamiento intestinal. Los movimientos del colon, tenemos los movimientos de mezcla y los movimientos propulsivos. Las contracciones circulares y longitudinales forman austras, lentifican el paso de la materia fecal, permiten absorción de agua y electrolitos. El contenido avanza lentamente por contracción y relajación secuencial. Los movimientos propulsivos, estos mueven grandes cantidades de materia fecal en poco tiempo, ocurren de 1 a 3 veces al día, especialmente después de que comemos. Se da una contracción anular seguida por el desplazamiento de 20 centímetros o más. Los movimientos propulsivos del colon mueven el contenido rápidamente y ocurren pocas veces al día, sobre todo, pues como dije ahí, después de comer. Una contracción fuerte desplaza el material fecal, como dice ahí, por más de 20 centímetros, y eso lo que hace es acercándolo al recto para su eliminación. Bueno, pues tenemos los movimientos de masa y el deseo de defecar. Pues sabemos que los movimientos de masa son contracciones potentes del colon que ocurren unas pocas veces al día y empujan el contenido intestinal hacia el recto. Estos movimientos se originan principalmente en el colon transverso y descienden hacia el colon sigmoide. Se activan en parte por reflejos como el reflejo gastropólico y duodenocólico que se estimulan a digerir alimentos, aumentando la motilidad del colon. Esto coincide con lo descrito en la diapositiva, pues se menciona que estas contracciones impulsan lo que son las heces hacia el recto y estas están relacionadas con los reflejos de lo que son los digestivos. Y pues la motilidad colónica puede incrementarse, pues lo que expliqué con mayor frecuencia estos movimientos. Bueno, pues tenemos los mecanismos de la defecación. Tenemos que el recto se vacía al llenarse de heces, generando una contracción refleja. Pues tenemos que primero el esfínter anal interno se relaja automáticamente, luego el esfínter anal externo permite el control voluntario y por último el deseo de defecar depende del equilibrio entre ambos esfínteres. Tenemos los reflejos de la defecación, que primero es el reflejo intrínseco, que es mediado por el sistema nervioso entérico. Luego tenemos el reflejo parasimpático, que este es más potente y involucra lo que son los nervios pélvicos. También tenemos que se activan al detectar las heces en el recto. Y por último, pues maniobras como inspiración profunda pueden estimular lo que es la defecación. Pues los factores que dificultan la defecación, vamos a tener que inhibir frecuentemente los reflejos naturales pueden causar estreñimiento, o sea, aguantarse las ganas de defecar puede causar estreñimiento, los reflejos se vuelven menos eficaces si no se utilizan, y en neonatos y en personas con daño medular hay vaciamiento automático, o sea que no va a controlar el esfínter, y el control depende del esfínter anal externo voluntario. Y por último tenemos otros reflejos autónomos, que tenemos el reflejo peritoneo intestinal, que inhibe el perisidatismo durante una peritonitis, lo que protege al intestino de movimientos que podrían agravar el dolor o inflamación. Luego tenemos el reflejo nefrointestinal, eh, que pues disminuye la actividad intestinal por irritación renal y pues el vesículo intestinal, que son ejemplos de cómo estímulos de otros órganos como el riñón y la vejiga pueden modular la actividad intestinal. Estos reflejos autónomos son mediados por el sistema nervioso simpático y parasimpático y regulan la función intestinal más allá de procesos directos de defecación. Y pues creo que eso es todo por parte de nosotros. Espero les haya gustado la presentación.